Les invito a buscar Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Mientras lo buscan, les comento que hoy arrancamos una nueva serie. Por ahí va a durar 8 enseñanzas. Y la de hoy va a ser la introducción. San Juan capítulo 8, versículo 56. Si lo encontramos, dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Me acuerdo, justo cuando estaba preparando el sermón, me recordaba la primera vez que leí este pasaje. Capaz que tenía unos 12 años más o menos, en un Nuevo Testamento, eso de los gedeones chiquititos, de los azulcitos. Y cuando lo leí, estaba leyendo todo el Nuevo Testamento. Cuando lo leí, este y otros pasajes de Juan, dije que no entendí nada. O sea, no entendía, no tenía en sí Juan entero, no tenía sentido. Había muchas cosas que no las entendía. Y en este pasaje particularmente yo decía, pero si tienen razón, ¿cómo puede ser que Jesús, que aparentemente tenía 30 años, haya visto a Abraham, que Abraham estuvo 2000 años antes? Tenía la misma pregunta que los judíos. Y otra pregunta que tenía en la mente es, ¿qué acaso Jesús no fue a la escuela? ¿No sabes que así no se dice antes que Abraham fuese yo soy? Se dice en todo caso, antes que Abraham fuese, yo fui. Y la otra, o sea, la pregunta que más me inquietaba era, ¿por qué reaccionaron así? ¿Por qué se enojaron tanto? Si viene alguien en todo caso y me dice, mira, yo tengo más de 2000 años. O sea, lo primero que yo voy a pensar es, este está medio chapita, le falta un par de jugadores, pero no le voy a querer agarrar a piedrazos. La reacción fue extraña para mí. Y entre otras preguntas que tenía, ¿no? Por ejemplo, también pensaba, decía, ¿y cómo se escapó? ¿Cómo salió de ahí si estaba por agarrar con las piedras? ¿Qué se hizo invisible? ¿O chasqueó los dedos y quedaron todos duros? No entendía cómo salió si estaba enfrente de él. Y cosas por el estilo. Pero bueno, hoy vamos a tratar de responder desde hoy en adelante por qué la reacción tan extraña de los judíos, ¿no? Y como dije, vamos a empezar una nueva serie. La serie se va a llamar Los 7 Yo Soy. Y nuestro primer punto va a ser eso, la respuesta, la pregunta es, ¿qué son los 7 Yo Soy? Puse ahí una definición en el papelito que tienen, y la definición dice, los 7 Yo Soy, son declaraciones que pronunció Jesús con el fin o con el propósito de revelar aspectos de su identidad y su propósito. Después vamos a ampliar seguramente este significado. Y estos yo soy, se encuentran, ahí lo tienen también. ¿Cuáles son? Son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En total, Jesús, en el libro de Juan, Jesús dijo 23 veces yo soy. Pero estos son significativos porque está asociado a una cualidad que él pronuncia, ¿no? Y cada uno de estos puntos nos va a servir para una enseñanza diferente. Hasta aquí nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es otra pregunta, y es la que hice al principio, ¿no? ¿Por qué se enojaron tanto los judíos? Y para responder esto,
hay que ir a la cultura de ellos, al tiempo de ellos, y por qué entendieron que alguien que viene y les dice algo que para mí pasaría de alto, o sea, en nuestra cultura, si alguien viene y nos dice, y en nuestros tiempos, alguien viene y nos dice, yo tengo más de 2000 años, y yo soy antes que fuese Abraham, nosotros, bueno, vos crees lo que quieras, no le vamos a agarrar a piedrazos hasta matarlo. Pero ¿por qué ellos reaccionaron así? ¿Por qué era lógico reaccionar así? En todo caso, entonces vamos a ver el trasfondo histórico, ¿no?, de esto. Así que les pido que tengan paciencia, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda y que no se aburran. Resulta que allá por el año 300 antes de Cristo, alrededor de 300 antes de Cristo, había un tipo que se llamaba Alejandro. Un día se levantó y al buen estilo de Pinky Cerebro dijo, ¿qué puedo hacer hoy? Dijo, voy a conquistar el mundo. Entonces se hizo un ejército y conquistó el mundo. En menos de 10 años, todas las civilizaciones conocidas las había conquistado. No tenía más dónde conquistar, entonces quería ir hasta China a conquistar. Y resulta que al pasar del tiempo, él era Alejandro, que luego le dijeron Alejandro el Magno, rey de Grecia, provenía de Grecia, aunque él era macedonio. La cultura de Grecia, la cultura griega, fue tomando terreno en las naciones conquistadas, en todo el imperio. Con el tiempo, los pueblos conquistados empezaron a adoptar las costumbres griegas, tales como la filosofía griega, el arte griego, la arquitectura, empezaron a adoptar como suya la arquitectura griega, pero para nuestro caso, sobre todo el idioma, la lengua griega. A este proceso al cual mediante las culturas sometidas empezaron a tomar la cultura griega como suya, a este proceso se le llama helenización. Pero lo que sirve para nuestro caso es que el idioma griego lo adoptaron. Y las naciones conquistadas, al pasar el tiempo, vinieron una generación, 2 generaciones, y ya no conocían del idioma de su propia nación. Y los hebreos, los judíos, no eran la excepción. Nacieron judíos que ya no sabían hablar ni leer hebreo, que era su idioma original. Porque la lengua común que se utilizaba en el mundo, así como hoy es el inglés, por ejemplo, era el griego. Entonces surgió un problema, tampoco podían enseñar las escrituras, porque no sabían leer las escrituras. Entonces, para solucionar este problema, esto se acentuaba mucho más en los judíos o los israelitas que vivían fuera de Israel, ¿no? Los que vivían dentro por ahí mantenían las costumbres, pero los judíos que estaban fuera de Israel, que eran muchísimos, no conocían su propio idioma de origen, ¿no? Entonces, para solucionar esto, lo que se hizo es se creó una comisión, un comité de 70 ancianos en la ciudad de Alejandría, en Egipto, para traducir la Biblia de sus idiomas originales, que era el hebreo en su mayoría, para traducirla al griego, que era el idioma que todos conocían y sabían leer. Entonces, según cuenta la leyenda, estos 70 ancianos, en 70 días, hicieron la traducción de toda la Biblia, ¿no? Aunque es prácticamente imposible. Se cree que en realidad duró casi 2 siglos la traducción de la Biblia. Pero por esta razón, a esta Biblia, a esta traducción de los idiomas originales del hebreo y del arameo al griego, se les conoció como la Septuaginta. La Septuaginta, entonces, es la traducción del hebreo al griego. Y un dato interesante es que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento usaron esta versión de la Biblia.
Jesús jamás citó de los originales en hebreo y en arameo. Jesús citó desde la Septuaginta. Todas las citas que hizo Jesús y los escritores del Nuevo Testamento lo hizo desde la Septuaginta, desde la versión griega. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros vamos a hablar justamente de una palabra, una construcción griega. Esta construcción griega es la palabra, o las dos palabras, ego eimi. ¿Qué es ego eimi? Ego eimi es, bueno, son dos palabras distintas, ¿no? Que son sinónimas. Había dos formas de decir yo en griego. Hay dos formas, inclusive ahora en el griego moderno, hay dos formas de decir yo o yo soy. La primera y la más conocida para nosotros es ego, ¿no? De ahí vienen palabras como egocéntrico, que significa alguien que está centrado en sí mismo, ¿no? Y la otra palabra para decir yo es eimi. Estas dos palabras son sinónimas en el griego y son intercambiables, ¿no? Y las reglas gramaticales son parecidas, o sea, uno no puede poner dos sinónimos de forma consecutiva porque gramaticalmente está mal y es un poco confuso, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir Joel es bello, hermoso. Uno diría, ¿y eso qué significa, no? ¿Qué significa eso? Podría interpretarlo de dos maneras, ¿no? De decir, me equivoqué y es bello y hermoso. Me faltó el conector de y, que también no está bien dicho porque estoy exagerando en palabras. O digo, ¿es bello o es hermoso? Y tampoco sería correcto porque no se corresponde con la realidad de esa declaración, ¿no? Para aclarar, estoy hablando de él, no de mí. Entonces, también pasa lo mismo en griego. En griego no se puede utilizar dos sinónimos de forma consecutiva porque pierde sentido la frase, ¿no? Pierde sentido, no tiene sentido utilizar ego primero y después eimi. Sería una exageración de palabras. Pero, hay una excepción. Hay varias excepciones en realidad. En la Septuaginta hay 171 veces que se utiliza ego eimi de forma seguida. Y quien pronuncia cuál es el denominador común de estas 171 apariciones, que es Dios el que está hablando de sí mismo. Los traductores de la Septuaginta, cuando encontraron el nombre de Dios y cuando encontraron que Él decía yo soy, tradujeron con esta fórmula, ego eimi, de forma seguida, aunque no tenía sentido en el idioma griego esto, pero es justamente ellos dijeron, vamos a buscar una forma diferente de escribir el nombre de Dios. No tiene sentido en la gramática griega, pero justamente por eso es diferente. Solamente se puede usar esta fórmula, ego eimi, para el nombre de Dios y cuando Dios se refiere a sí mismo. Entonces, esa es la fórmula que utiliza Jesús cada vez que dice yo soy. Esa es la fórmula que utiliza Jesús cada vez que dice yo soy. Entonces, él podría utilizar la palabra ego para decir yo soy y no había problema con eso. O sea, todos dirían, bueno, está bien, ¿no? Si vos querés creer cualquier cosa sobre vos, decir yo soy la vida verdadera o yo soy la puerta, está bien, estás hablando de vos. Si vos querías usar la palabra eimi sola, está bien, o sea, los judíos de la época no iban a tener problema con que use esa palabra, pero él está utilizando la fórmula ego eimi, que es el nombre de Dios. Entonces, inmediatamente entendieron, él está hablando de sí mismo como si fuera Dios. Entonces, ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto y la tercera pregunta es, ¿y qué significa yo soy?
qué significa este nombre, ¿no? ¿Por qué era tan sagrado? Y para eso vamos a tener que irnos a Éxodo, capítulo 3, perdón. Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 15, para entender mejor. Versículo 6 al 15. Dice así: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él les respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha aparecido diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Hasta aquí, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa el nombre de Dios, no? Y hay un debate bastante largo sobre el significado del nombre de Dios, ¿no? Y no es tan sencillo en realidad. No lo sabía, yo tampoco lo sabía, pero estuve investigando. Pero primero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que la importancia que tenían los nombres en esa época, ¿no? Ahora uno con que sepa el nombre ya está, o sea, me llamo Joel, me llamo Ariel y ¿qué significa? ¿Qué sé yo? No tiene ninguna relevancia para nosotros. Pero en esa época, el nombre de alguien o el nombre de algo hablaba sobre ese algo o sobre esa persona. Hablaba sobre sus cualidades, lo que era, lo que podía ser inclusive, ¿no? Entonces era muy importante cuál sería el nombre de Dios, porque lo que se estaría diciendo es cuáles son las características o cuáles son los atributos o cuál es la esencia de Dios, porque eso es lo que revelaba un nombre, cuál es la esencia, qué es lo que prima en esa persona.
Eso revelaba un nombre. Entonces es importantísimo entender cuál es el significado de Dios, del nombre de Dios, ¿no? Y tenemos problemas al traducir esto. Y existen dos problemas principales. A ver si lo puedo explicar. Existe ambigüedad temporal. Ese es el primer problema. Ambigüedad temporal, es decir, poca claridad en la traducción del verbo. Es decir, el verbo ser se puede traducir tanto en presente como también en futuro. El verbo ser se puede traducir en presente como en futuro. Es decir, yo puedo traducir la frase que Dios dijo, yo soy el que soy, está bien traducido, yo soy el que soy. Pero también se puede traducir, yo soy el que seré, y está bien traducido. Esa traducción es correcta. También se puede traducir, yo seré el que seré, las dos veces en futuro, y también es correcta. Entonces, es un problema que se tiene, y cada traducción quizás agrega un significado diferente, ¿no? Con cada traducción. Pero no solo hay una ambigüedad temporal, tenemos ambigüedad en el verbo también, poca claridad en el verbo. El verbo yo, o el verbo ser, tanto en el hebreo como en el griego, que es eimi que vimos, se puede traducir como hay un verbo en inglés que nosotros no tenemos, el verbo to be, que se puede traducir tanto ser como estar. El verbo se puede traducir tanto ser como estar. Puede traducirse, por ejemplo, yo soy el que estoy. Y eso es muy diferente que yo soy el que soy. O otra posibilidad es yo soy el que estaré en futuro. Y está bien traducido. O yo seré el que estaré, las dos veces en futuro. Entonces, cada traducción posible dificulta entender cuál es el significado, ¿no?, del nombre de Dios. Aquí vimos al menos 6 posibles traducciones, y creo que hay más. 6 posibles traducciones del nombre de Dios, y cada traducción puede tener un diferente significado. Y por eso ahora se crearon dos posturas, las dos posturas más grandes para saber cuál es el nombre de Dios. Existe una postura, en primer lugar, que se llama postura ontológica, o sea, postura del ser. Lo que dice esta postura se enfoca en la esencia de Dios. Se enfoca en decir, yo soy el que soy. Lo que Dios está queriendo transmitir con su nombre, lo que Dios está queriendo transmitir es su naturaleza. Está queriendo transmitir que Él es autosuficiente, que Él es eterno, que Él es autoexistente, que no hay nada que exista aparte de Él y que no necesita de otra cosa para existir. Él es el origen de la existencia. Es decir, lo que Dios con su nombre está queriendo decir, hablando de su esencia, de sus atributos. Esa es la primera postura del ser, digamos, o postura ontológica. Dios está hablando de lo que Él es, de su naturaleza. Inclusive hay algo, por ejemplo, Él al hablar del origen del ser, algo similar había hablado Marcos la semana pasada, que Él al ser el ser primordial, ¿no?, es el que da significado a todo lo que es, a todo lo que existe. Es decir, que Él, como el ser original, el ser primordial, todo lo que es después de Él y haya su significado en Él. Esto es la postura ontológica. Pero hay otra postura que también es muy interesante, que se llama la postura, o lo suelen decir, la postura de la presencia redentora. Esta perspectiva lo que dice es que en realidad lo que significa el nombre de Dios, o lo que Dios quiere transmitir con ese nombre, es que Él es el Dios redentor que está y estará con su pueblo, con el pueblo escogido. Está hablando en realidad de su actividad redentora en la historia.
Eso es lo que quiere decir Dios con su nombre. Yo soy el que estoy con ustedes. Yo soy el que vi la aflicción de mi pueblo. Yo soy el que escuché sus clamor. Y yo soy el que descendí para sacarlos de la aflicción. Yo soy el Dios que estuvo con Abraham. Yo soy el Dios que estuvo con Isaac. Y yo soy el Dios que estuvo con Jacob. Y a ellos los acompañé, a ellos los guié y acompañé a José para que vaya hasta Egipto. Y todo esto es obra de mi redención. Yo soy el Dios de la historia que redime a su pueblo. Eso es lo que se cree, que esta postura cree que comunica el nombre de Dios. Comunica la presencia redentora de Dios para con su pueblo en la historia. O sea, si vemos, son dos posturas bastante diferentes en cuanto a su significado. Pero personalmente, y hay muchos también que dicen que no hay por qué, no tienen por qué ser opuestas estas dos posturas. Es cierto que, por ejemplo, cuando vemos que Dios se acerca a Moisés, una de las pocas, es interesante esto, una de las pocas veces que se utiliza el verbo, esta fórmula ego eimi, para no referirse a Dios, una de las pocas veces para referirse a una persona es justamente en este pasaje, cuando Moisés le dice, yo soy, ¿quién soy yo? Y ahí aparece ego eimi. Y justamente Dios va a responder con la misma fórmula, tratando de decir, no se trata de vos o de tus atributos o de tus capacidades, se trata de lo que soy yo, de mi naturaleza, de mi eternidad, de mi autosuficiencia. Vos podés ser todo lo contrario a lo que soy yo. Pero también es cierto que en el contexto de Éxodo encontramos que Dios también habla sobre su acompañamiento para el pueblo redimido. Entonces me parece que estas dos formas de entender el significado del nombre de Dios no son excluyentes. El nombre de Dios nos habla de lo que Él es en su naturaleza y de sus atributos, y nos habla de lo que Él es acompañando en la historia a su pueblo. Y para terminar, ¿no? Reflexionaba cómo Moisés, ante esta aparición, justamente sintió su incapacidad en estos dos aspectos, ¿no? Su incapacidad en lo que él era, en su naturaleza, es decir, él era un hombre impotente. Él entendió que su pueblo o la nación estaba esclava en Egipto. Inclusive él intentó, si se quiere, ser juez o liberar a su pueblo, y por eso fue expulsado de la tierra de Egipto. Y estaba impotente ante eso, porque no lo recibieron ni los egipcios, ni tampoco su propio pueblo. Y revela la naturaleza incapaz del hombre, pero a la vez también Dios les dice, y Moisés entiende de que su pueblo está afligido y que ha pasado mucho tiempo en aflicción. Y Dios viene a decirle, justamente, hablarle de estas dos preocupaciones revelando su nombre. De que es cierto que Moisés es incapaz, es cierto que Moisés hay cosas que no puede hacer, no sabe hablar bien, no tiene posesiones, fue excluido, su propio pueblo lo excluyó y los egipcios lo excluyeron. Y es cierto que él ve la aflicción de su pueblo, pero Dios, al revelar su nombre, no solo revela su nombre, sino que lo comisiona. Le da una comisión diciendo, yo soy, te envía. No importa tus capacidades, no importa tus limitaciones, no importa tu historia en sí, soy yo el que te envía. Y hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que cuando el contraste entre Dios y Moisés, y cuando Dios le dice y lo mira y le dice, Moisés, yo no tengo nada, dice Moisés. ¿Cómo voy a hacerlo? Yo no tengo nada, no soy nada y no tengo nada. Y Dios le responde, ¿qué tienes en tu mano?
Y él le dice, tengo una vara, ni siquiera es mía, es de mi hermano Aarón. Bueno, eso voy a usar. Y eso es suficiente. Mi nombre y esa vara que tienes son suficientes para liberar al pueblo. Lo que tengas a la mano, eso voy a usar. Y pensaba, ¿no? Para hacer quizás una aplicación bastante cercana. Jesús también nos comisiona. Jesús, el gran yo soy, comisiona a sus discípulos que no tenían nada ni eran nada tampoco. Y los envía diciendo, toda potestad tengo en los cielos y en la tierra, me ha sido dada. Ahora vayan y prediquen el evangelio a las naciones. Miren, no es como Moisés diciendo, ve y libera de Egipto a mi pueblo. Era una nación, es verdad, era la nación más poderosa del mundo en su época. Ahora la comisión de los apóstoles es mucho mayor, no es una nación, no es vayan a Egipto, vayan al mundo y todas las naciones del mundo prediquen el evangelio. Y todas las naciones del mundo deben ser discipuladas. Y uno podría decir como Moisés, ¿y yo? Si yo no tengo nada, si yo no soy nada. O sea, entre nosotros, si hablamos de nosotros ahora, no tenemos ni un lugar para comer. Y podríamos decir eso, ahora no somos personas con muchos recursos, no somos personas que tienen grandes títulos, grandes posiciones, pero creo que nos anima a mirar la historia de Moisés y decir, con mi nombre y con lo que tienes a la mano, es suficiente para que Dios obre tu redención. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque no pudimos meditar en tu palabra, Señor. Podemos estar confiados que tú eres el yo soy y conociéndote a ti, conociendo tus atributos, lo que eres, cómo has obrado en la historia, cómo has acompañado a tu pueblo. Te pedimos que si nos falta fe, si nos falta ánimo, si nos falta confianza, que podamos mirar como de Moisés, siendo un hombre que no tenía nada, lo único que quizás le pertenecía era una vara, las ovejas que pastoreaban quizás no eran de él, no tenía un hogar, no tenía una nacionalidad, siendo que se crió en Egipto y tenía 2 naciones a quien pertenecer, tenía que estar como extranjero. Pero cuando tú le apareciste, le animaste dando tu nombre y diciendo que tú eres el fuerte y que vaya confiando en tu nombre. Lo mismo con los apóstoles, no tenían nada, no tenían grandes estudios, eran simples pescadores, pero tú los enviaste y conquistaron el mundo. No como Alejandro Magno conquistaron el mundo con violencia, conquistaron el mundo justamente con tu nombre, justamente proclamando el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver estos ejemplos, que tú eres el Dios Redentor que nos acompañó, nos acompaña y nos vas a acompañar hasta que tu iglesia sea redimida completamente. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Y todo esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.